También tenemos la participación de la doctora Rosario Rojas. Ella es gerente de estudios y normas SUTRA, Superintendencia de Transporte. Sí, por favor, estamos listos con la doctora Rosario Rojas. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, doctora, por favor, continúe. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar en este encuentro académico muy interesante. Primero, trasladarles el saludo y las disculpas de nuestra superintendenta, la ingeniera Patricia Cama. Ella estaba muy emocionada de participar directamente en este encuentro y compartir estas experiencias de seguridad vial. No obstante, todo un tema por la coyuntura a la que estamos pasando en el mundo está siempre su agenda muy movida, entonces ha habido una programación a último minuto de una reunión y no nos está pudiendo acompañar, pero bueno, me ha encargado mucho que pueda compartir con todos ustedes los avances que hemos dado desde la SUTRAN para impactar de alguna manera en la seguridad vial y cómo estamos abordando desde el Perú esa problemática, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la presentación se va a orientar a enmarcar la problemática de seguridad vial en el Perú y cómo desde la SUTRAN, que es el órgano encargado de la fiscalización y sanción en el transporte terrestre y carreteras, digamos, el transporte que está en carreteras, cómo estamos impactando desde nuestra labor hacia la seguridad vial, ¿no? La presentación se organiza en grandes líneas así. Vamos a ver unas cifras generales de accidentes de tránsito de carreteras en el Perú. Quisiera explicarles también el rol que tiene la SUTRAN en el país, qué estrategias hemos venido implementando y a qué retos, hacia dónde estamos apuntando como institución y en el marco de la problemática de seguridad vial. Sobre el primer punto, cómo nos está yendo en el Perú en accidentes de tránsito en carreteras. Bueno, en el Perú los accidentes de tránsito en carreteras son un fenómeno muy particular, bueno, mejor dicho, son un fenómeno particular respecto de toda la problemática de accidentes de tránsito a nivel nacional, porque si bien concentran en cantidad pocos accidentes respecto del total de accidentes que ocurren en el país, la tasa de fatalidad es muy alta, ¿no? El número de accidentes aproximadamente representa entre el 2 y el 3% de todos los accidentes que ocurren en el mundo, pero cuando hablamos de fallecidos estamos hablando entre el 25 y el 30% de fallecidos en accidentes de tránsito. Entonces, esa situación nos lleva a ver con mucho más cuidado la problemática de los accidentes de tránsito en las carreteras, ¿no? Aquí podemos ver en este gráfico, por ejemplo, la evolución que se ha venido registrando de los accidentes en carreteras. En número de accidentes, vemos que en el 2019 hemos cerrado todavía con un número mayor respecto del 2018, igual en número de heridos, pero cuando hablamos de fallecidos, empezamos a ver que en el 2019 felizmente ha habido una reducción del número de fallecidos en accidentes en carreteras, ¿no? Se empieza a evidenciar de alguna manera todos los esfuerzos institucionales que se vienen realizando desde el sector transporte para abordar esta gran problemática en el Perú, ¿no? Entonces, ahora las cifras que tenemos empiezan a evidenciar resultados positivos en la reducción de los fallecidos por accidentes en carreteras, ¿no? Pero que seguramente desde distintas entidades, como ustedes saben, la problemática de los accidentes de tránsito es un fenómeno muy complejo, responde tanto a temas culturales, a temas estructurales, a temas de la vía. Entonces, es un fenómeno sumamente complejo que necesita ser abordado de distintas maneras, desde el ámbito normativo, desde la fiscalización.
Desde nuestro lado, nosotros jugamos el siguiente rol y es importante acotar el ámbito de competencias de la SUTRAN en el Perú, ¿no? La SUTRAN es el órgano que ha recibido dos grandes encargos en su ley de creación: un rol disuasivo y un rol persuasivo. En el rol disuasivo que tiene está a cargo de la fiscalización y supervisión de distintos servicios, de distintos servicios que ahora les voy a detallar, y claramente lleva el procedimiento sancionador correspondiente, y también tiene la función de trabajar en este trabajo duro, de largo aliento, que es la prevención, ¿no? Entonces, exactamente qué tipo de servicios está a cargo de la SUTRAN, de la fiscalización de transporte de personas que se dan en el ámbito nacional e internacional, que es ese transporte que normalmente se conoce como el transporte en carreteras, ¿no? Tenemos el transporte de mercancías, tanto en el ámbito nacional como internacional. También tenemos a cargo la fiscalización de la infraestructura complementaria, es decir, de todos los terminales terrestres, de donde sale este tipo de servicios de transporte. También tenemos a cargo el control de pesos y medidas, ¿no? Peso bruto, los excesos de pesaje en las carreteras. También nos han dado el encargo de la fiscalización del tránsito terrestre por medios electrónicos, ¿sí?, en las carreteras, porque la imposición de actas físicas está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Entonces nosotros como SUTRAN hacemos la fiscalización, pero a través de distintos medios electrónicos. Y también estamos a cargo de la fiscalización de los servicios complementarios, es decir, de todos los servicios que están alrededor de del servicio de transporte y tránsito terrestre, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las escuelas de manejo, tenemos los centros de inspección técnico vehicular, los centros donde se toman los exámenes a los postulantes a una licencia de conducir, etc. Son un conjunto de entidades que ustedes pueden ver, una lista bastante amplia, y en realidad, como pueden ver, este es el espectro de competencia que tiene la SUTRAN, ¿no? Básicamente la fiscalización y sanción de todos estos órganos, y trabajar en el largo plazo en la materia en prevención, ¿no? En prevención en todos los temas de cultura vial. En atención a todos estos encargos y a la problemática de la seguridad vial en el Perú, ¿qué estrategias hemos venido implementando? Y son varias, pero en realidad he puesto aquí las principales para comentarles, ¿no? En el 2019, respecto del 2018, se ha tratado de cambiar el rostro a todo lo que es la fiscalización en el Perú. Se ha fortalecido todos los medios posibles, tanto electrónicos como el capital humano, etcétera, para incrementar la cobertura de fiscalización de los servicios, ¿no? Los números que se muestran evidencian ese claro crecimiento que ha habido en la capacidad de fiscalización de la SUTRAN. Podemos ver, por ejemplo, que los servicios de transporte han crecido en número de intervenciones a vehículos en un 65% en 2019 respecto del 2018, ¿no? A los terminales terrestres ha habido un incremento del 57%, ¿no? En el 2019, por ejemplo, hemos dado una estrategia fuerte de lucha contra todo el transporte informal. Entonces, hemos implementado un esquema de fiscalización y cierre de todas las infraestructuras informales, es decir, de aquellos puntos de recojo de pasajeros para el servicio informal, ¿no? Se puede ver que claramente hay un incremento sustancial en las intervenciones que se ha hecho a este tipo de infraestructura informal, ¿no? Y se han cerrado. Han habido 210 intervenciones, 170 infraestructuras informales cerradas, y bueno, la lucha es diaria, ellos siempre van a volver a abrir. Es una problemática compleja, pero se ha comenzado con una estrategia muy dura en ese sentido, ¿no? A los servicios complementarios
llámese las escuelas de manejo, etcétera, se ha cambiado también la estrategia de fiscalización. Se busca estar permanentemente fiscalizándolos, por lo menos una vez al mes, intervenir en cada uno de ellos, y tenemos ya un crecimiento respecto al 2018 de 150%, ¿no? También desde la Sutran tenemos una central de monitoreo donde todas las empresas transmiten sus señales GPS, y a través de esas señales GPS y distintos algoritmos que se han podido trabajar con esta señal, se fiscaliza el exceso de velocidad, ¿no? Que es una de las conductas más de mayor riesgo en el servicio de transporte. Entonces, este monitoreo ha registrado un crecimiento importante en el 2019, ¿no? Casi del 100% de crecimiento. Y un tema por el que, en el Perú todavía estamos comenzando, a diferencia de quizás de otros países, es la fiscalización a través de los radares, de los cinemómetros, ¿no? En el 2019, en el último trimestre, hemos comenzado ya finalmente se lograron adquirir, se lograron hacer las pruebas, se lograron poner en campo un conjunto de cinemómetros que empezaron a registrar con esta tecnología ya 6.093 excesos de velocidad, ¿no? Y seguramente es un patrón que ocurre en todos los países. Casi el 70% de estos excesos corresponde a autos, ¿no? Entonces, podemos ver que la capacidad de fiscalización en el 2019 respecto del 2018 de la Sutran, con las estrategias que se han implementado, ha registrado un crecimiento importante. Hay mucho más por hacer, y en el 2020 tenemos un plan mucho más ambicioso que en el 2019. Bueno, teníamos un plan mucho más ambicioso, los números iban bien, lastimosamente por la coyuntura en la que estamos pasando, se ha tenido que suspender distintas acciones y estamos concentrados en otras, ¿no? La fiscalización, como todos sabemos, tiene que venir acompañado con un procedimiento sancionador exitoso, es oportuno, ¿no? Y también en ese sentido y en esa línea se ha venido trabajando en el 2019 y todavía más en el 2020, con otras normas complementarias que ahora les voy a comentar. Los números, como ustedes pueden ver, esta es la producción, por ejemplo, de nuestro órgano de nuestra primera instancia, ¿no? Es decir, las resoluciones de inicio, de sanción, de nuestros órganos de primera instancia, y podemos ver respecto de las resoluciones que se emitían en el 2018, ¿no? Esto hace de que realmente la capacidad disuasiva que tiene la Sutran se incremente, ¿no? Y lo que buscamos con esto es realmente disuadir y bajar las conductas infractoras en los distintos agentes que fiscalizamos. Entonces, podemos ver también que tenemos números que respaldan que todas estas actuaciones han empezado a dar, digamos, resultados en el sentido de que se ve reflejado un cambio de comportamiento en los agentes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el 2019 el pago que se ha registrado por parte de los agentes infractores se ha incrementado. Y esto es el resultado de que ha habido un trabajo intenso en hacer efectivo el procedimiento sancionador lo más pronto posible de todas las conductas que se detectan ese año, ¿no? Entonces, la capacidad disuasiva de la Sutran se está incrementando y eso se ve reflejado en los pagos que están registrando los distintos agentes, ¿no? En el 2020, esa capacidad disuasiva de la Sutran hasta, por ejemplo, febrero, como podemos ver, los números eran mucho más alentadores del 2019 y lastimosamente el COVID ha parado el ritmo al que estábamos yendo, ¿no? Estas medidas, estos grandes números que ustedes han visto de estos incrementos en la capacidad de fiscalización y en la capacidad del órgano sancionador de la Sutran, han venido acompañados con, bueno, detrás de esos números tenemos medidas que creo que es sumamente importante compartirlas porque creo que parte de este foro es también que pueda haber un intercambio de experiencias exitosas, ¿no?
Entonces, vemos, por ejemplo, una de las medidas importantes que se tomaron en el 2019 es incrementar el capital humano que tiene la Sutran. No solamente en cantidad, como podemos ver, ha habido casi un 100% del incremento de nuestros inspectores, es decir, de la fuerza de fiscalización que tenemos en campo, sino también ha habido una política seria en el perfil que tienen que tener estos inspectores, ¿no? Estamos hablando de que en el 2018, por ejemplo, el perfil que tenían, no estaba establecido un perfil mínimo que tenían que tener nuestros inspectores. En el 2019 se cambió totalmente eso, ¿no? Ahora tienen que ser mínimo, por ejemplo, bachilleres universitarios y se paga un sueldo mínimo a todo el personal es estandarizado. Tenemos un programa duro de acreditaciones de todos nuestros inspectores en distintas materias y que es requisito fundamental e indispensable para mantener su contrato vigente como inspector. Entonces, ese incremento en el capital humano es una de las variables que explican este incremento en la capacidad de fiscalización de la Sutran, ¿no? También hemos crecido en el 2019 mucho en puntos de control. Se han establecido nuevos puntos de control con una mirada de dónde están ocurriendo más las distintas conductas infractoras. Tenemos mapeadas distintas zonas donde son los tramos de accidentabilidad, los tramos de concentración de accidentes, y en línea con esos estudios se han identificado y se han establecido nuevos puntos de control en el 2019, ¿no? Hay mucho territorio todavía pendiente por cubrir, pero hacia eso estamos apuntando, ¿no? Hacia movernos sobre la base de estudios y de evidencia que orienten nuestro accionar. También estamos creciendo a nivel nacional, cubriendo regiones que al día de hoy no tenemos cobertura y el fenómeno de la informalidad y otros fenómenos que dañan mucho el transporte terrestre está ocurriendo. Una medida tecnológica que me gustaría compartirles y compartir a todos los participantes, creo que es una experiencia muy, muy valiosa que se ha implementado en el Perú. Es un aplicativo informático al que le hemos llamado Fiscamóvil, y es un aplicativo que le ha cambiado el rostro a la fiscalización del transporte terrestre en el Perú, ¿no? Es un aplicativo, hoy en día nuestros inspectores tienen digitalizado todas las intervenciones que hacen a los vehículos en las carreteras. Podemos ver en la imagen, por ejemplo, que hoy en día nuestros inspectores tienen un equipo celular donde pueden acceder a este aplicativo, pueden componer datos básicos del vehículo y del conductor, acceder a toda la información de estos vehículos, ¿no? Si tienen al día todos los registros, todos los certificados, seguros, etcétera, si el conductor tiene la licencia correspondiente. Es decir, con poner dos datos básicos, la licencia de conducir y la placa del vehículo, podemos acceder a muchísima información y esto hace mucho más eficiente la intervención que se tiene a cada una de las unidades de los vehículos, ¿no? Y los números acompañan ese impacto, ¿no? Antes, por ejemplo, la intervención de un vehículo tomaba alrededor de 30 minutos, porque todo era físico, ¿no? Ahora la intervención con este nuevo instrumento toma entre 3 y 5 minutos, ¿no? Otro impacto muy fuerte que ha tenido la implementación de esta herramienta en la Sutran y en general en toda la fiscalización en carreteras es que podemos tener en tiempo real todas las actas de intervención a los vehículos. Es decir, que ya no tenemos que esperar que el papel viaje entre oficina y oficina y pasen meses para que pueda llegar al órgano sancionador para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, sino que en tiempo real termina el inspector de hacer la intervención, carga el acta con las firmas correspondientes y viaja en tiempo real hacia el sistema. Y al día siguiente ya nuestro equipo sancionador puede acceder a ese acta y puede ya iniciar el procedimiento correspondiente. Entonces, le ha cambiado claramente todo el rostro al modo de actuar de la Sutran antes de la implementación de este aplicativo, ¿no? Y
ha sumado muchísima transparencia a la actuación de los inspectores de la SOTRAN, porque ahora este aplicativo, por ejemplo, te exige que para que uno pueda registrar una intervención, tiene que adjuntar todos los medios probatorios correspondientes, tiene que evidenciar qué ha ocurrido esa intervención, ¿no? Ahora tenemos el 100% de todas las intervenciones que ocurren en carreteras sistematizadas y con un sustento y medios probatorios adjuntos en la intervención y en los sistemas. Entonces, esta ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido. Siempre se va nutriendo este aplicativo, siempre estamos tratando de ampliarlo a todos los servicios que tenemos. Ese es el reto en el que estamos trabajando ahora, y ampliar el alcance de este aplicativo a todos los servicios, porque en el servicio de transporte ha sido un éxito su implementación. Bueno, y tengo un conjunto de medidas. Juan, no sé cómo estamos con los tiempos, pero ese es un poquito, son varias medidas que hemos implementado, pero Juan, cuéntame cómo estamos con los tiempos. Sí, sí, estamos muy bien, estamos aún con tiempo. Ok. ¿Se me escucha bien, no es cierto? ¿O está entrecortado? Excelente, sí, lo escuchamos muy bien. Ok. Como les comenté al inicio, no solamente tenemos a cargo la fiscalización de los servicios de transporte en carreteras, sino también la fiscalización de los pesos y medidas, ¿no? Entonces también la situación que se encontró en el 2018 de cómo se venía haciendo la fiscalización, era una situación claramente que se tenía que mejorar y manejar, porque necesitamos realmente cuidar de la infraestructura vial que en el Perú se está invirtiendo, ¿no? Son muchos recursos que se están invirtiendo en mejorar la vía, y la SOTRAN tiene también el encargo de cuidar que no se excedan los vehículos pesados en las dimensiones y en los pesos establecidos en las normas. Entonces, ¿qué medidas se adoptaron? Se seleccionaron también en función a la restricción presupuestal que siempre hay en una entidad pública, nosotros tenemos 30 estaciones de pesaje, en vías concesionadas y no concesionadas. Y en 8 de ellas, por ejemplo, se contrató una transmisión de internet satelital, porque no se contaba con ningún tipo de servicio de telecomunicaciones. Y eso, por ejemplo, ese tipo de realidad que ocurre en muchos países de la región, muchas veces limita que se puedan implementar distintas tecnologías y distintas intervenciones en el territorio, ¿no? Las condiciones geográficas, las condiciones de servicio, limitan mucho a veces el implementar tecnologías. Pero pudimos poner en 8 estaciones de pesaje en 2019 internet satelital, y lo acompañamos con el desarrollo de un sistema que permite también tener en tiempo real todos los formularios, todas las intervenciones que se hacen en los vehículos pesados. También esta información viaja en la nube hacia los sistemas para que el equipo sancionador pueda iniciar, si es posible, al día siguiente con el procedimiento sancionador. Y estamos a punto de terminar un proyecto bastante ambicioso, que ha sido trabajar con las empresas de telecomunicaciones y la empresa encargada del despliegue de la red dorsal en el Perú, y hemos logrado que en sus contratos se incorporen las obligaciones de dotar de servicios de internet a nuestras 30 estaciones de pesaje. Entonces, ya está, prácticamente el día de hoy ya está instalado el internet, y se están haciendo las pruebas finales para que en los siguientes días ya podamos tener el uso de nuestro sistema en tiempo real en las 30 estaciones de pesaje, ¿no? Este ha sido un trabajo duro, porque no es fácil sacar este tipo de adendas ni de modificaciones a contratos de concesión, pero se ha logrado, y esto va a tener sus resultados y sus efectos seguramente pronto se van a visualizar. También los números importantes que vimos de avance de fiscalización están sustentados en que estamos creciendo en el territorio de nuestro país con la fiscalización
por medios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, nosotros como Sutran tenemos una central de monitoreo en la capital, y estamos desplegando recursos para que se puedan implementar, por lo menos en las regiones donde hay mayor presencia de accidentes, podemos tener más centrales de monitoreo desconcentradas, ¿no? Una gran tarea que tiene, por ejemplo, esta central de monitoreo es que, como están todos los vehículos transmitiendo su señal GPS y a través de los algoritmos que se han creado, se detectan excesos de velocidad con la señal de GPS, ¿no? El equipo humano que está aquí está recibiendo estas alertas y está comunicando a los inspectores y haciendo llamadas y comunicaciones a las empresas para que su responsable de seguridad vial se contacte con su conductor y adopte las medidas correspondientes, ¿no? Eso sin perjuicio de que haya un procedimiento sancionador correspondiente. Lo que queremos es evitar que ocurra un accidente de tránsito. Entonces, esta central de monitoreo juega un rol sumamente importante. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en algoritmos que no solamente te detecten el exceso de velocidad cuando ha ocurrido, sino también que justo cuando estás entrando a tramos complicados, donde hay radios de giro muy cerrados, etcétera, y tienes que llegar con una velocidad mínima para que no ocurra ningún evento, ¿no? Estamos trabajando con esos algoritmos para que nos permita, con un tiempo suficiente para hacer las llamadas, que nos bote una alerta, ¿no? Y rápidamente que el equipo actúe con esas alertas. Entonces, estamos trabajando en ello y estamos buscando también crecer a nivel territorial, ¿no? Esto es una medida que se implementó también en cómo se ha ordenado toda la gestión de los archivos de los procedimientos sancionadores, ¿no? Antes de que se sistematice todo estaba en papel, ¿no? Era sumamente complicado, por ejemplo, iniciar un procedimiento sancionador cuando no encontrabas el expediente, y la gente trabajaba, por ejemplo, en condiciones así, ¿no? Apilados los expedientes, con un pasivo enorme. Ahora tenemos los aplicativos, todo está en el sistema, no tienen por qué haber expedientes en los sitios de las personas, y todos jalan información de los sistemas y así avanzan los procedimientos sancionadores, ¿no? También hemos apostado, y todavía más ahora por la coyuntura, en la digitalización de la Sutran. Nosotros ya antes del COVID habíamos dado importantes pasos en la digitalización, pero ahora el COVID nos ha obligado también a acelerar todos los planes que se tenían para la digitalización, ¿no? Nosotros ya como Sutran, por ejemplo, todo nuestro trámite documentario ya está en sistemas, ¿no? Eso ha permitido que también se haga una reasignación importante de los recursos humanos, ¿no? Porque ahora ya prácticamente todos tenemos los documentos en los sistemas, estamos interconectados a la plataforma central, donde están casi muchas entidades públicas. En el Perú se llama la PIDE, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Entonces, todas las entidades que logran desarrollar proyectos tecnológicos como este, se cuelgan en esa plataforma para que todas las entidades que estén ahí, entre ellas se puedan comunicar rápidamente con 2 clics, ¿no? Entonces, se pueden enviar documentos en cualquier momento del día, ellos lo reciben rápidamente, no se gasta papel, y se ganan muchas eficiencias en tiempo, ¿no? Porque a veces hasta el envío en courier toma no solo costos, sino tiempo, ¿no? Y ahora hemos lanzado recientemente nuestra mesa de partes virtual ya completa, donde estamos tratando de virtualizar y digitalizar todos los trámites que se hacen ante los Sutran, que son muchos, ¿no? Porque la gente presenta sus descargos a todos los procedimientos sancionadores. Entonces, hacia eso, hacia la digitalización, hacia el uso de herramientas tecnológicas, es donde se ha trabajado en 2019, y en el 2020 estamos buscando todavía fortalecer más todo el uso de las tecnologías, porque creemos haber dado pasos importantes, pero el camino todavía es largo. Necesitamos seguir mejorando en el uso de tecnologías, ¿no? También es importante
quiero comentarles, ya para cerrar la presentación, que como Sutran les comentaba que también tenemos un brazo que se encarga de la prevención, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros fortalecemos o buscamos fortalecer las capacidades de las autoridades locales, ¿no? Que son aliados sumamente importantes para nosotros. Estamos buscando fortalecer las capacidades de las empresas en el conocimiento de las normas, en temas de seguridad vial, ¿no? En conductas que no deben, en maniobras que no deberían, por ejemplo, cometer en las vías, ¿no? Tenemos distintos programas con los que trabajamos, programas orientando a las empresas, vamos a las empresas, eso le llamamos su training house, vamos a la empresa y a los conductores, a los jefes operativos, los capacitamos en todos los cambios normativos que hay y en las maniobras peligrosas que no deberían de cometer ni permitir en el interno de la empresa. Capacitamos también a la ciudadanía, capacitamos a conductores en los terminales terrestres y claro está que también capacitamos a los usuarios de los servicios de transporte, ¿no? Estamos buscando incrementar la cobertura de esto. Ahora la plataforma, la tecnología nos ha permitido, por ejemplo, llegar a muchas más personas a nivel nacional y nuestra cobertura de estos servicios se está incrementando sustancialmente. Y bueno, finalmente, para terminar la presentación, ¿hacia dónde estamos apuntando? O sea, ¿cuál es la agenda que tenemos pendiente? Les comentaba que estamos apuntando hacia continuar con las tecnologías, ¿no? Con el uso de las tecnologías en nuestras actividades de fiscalización. Nosotros hemos ya creado y otorgado la viabilidad de un proyecto que es ambicioso, que es un proyecto de ITS en carreteras. Este proyecto busca tener 117 puntos de control a nivel nacional en carreteras. En cada punto de control van a haber cinemómetros, van a haber cámaras, radares, y todo esto va a estar interconectado a nuestra central de monitoreo. Y el proyecto también contempla que se pueda mejorar todo nuestro sistema sancionador para que las notificaciones lleguen rápidamente, por ejemplo, con una alerta al celular del usuario. Entonces buscamos, este proyecto es completo porque busca contemplar todas las aristas de la fiscalización, busca cerrar el ciclo, y ahorita hemos logrado sacar la preinversión adelante y estamos trabajando ya en la misma ejecución del proyecto, ¿no? Entonces este es un reto sumamente importante para este año, para los siguientes años que vienen. Otro proyecto sumamente importante que el Perú en general ha emprendido es algo que, bueno, en el Perú le hemos llamado el procedimiento sumario y simplificado. ¿Qué pasaba, no? Que antes, desde que te ponían una papeleta en la carretera hasta que puedas ver la resolución de sanción recibida, ¿no? en la puerta de tu casa, podían pasar hasta 2 años. Entonces ustedes entenderán que la sensación de impunidad que generaba este tipo de tiempos era pues grande, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde hemos apuntado con el Ministerio de Transportes, que es nuestro ente normativo, nuestro ente regulador? Hemos apuntado hacia crear un procedimiento ad hoc y simplificado para los procedimientos sancionadores de transporte. Y aquí se van a ver beneficiados no solamente el transporte en carreteras, sino también el transporte en vías urbanas, el transporte en vías departamentales. Doctora Rosario, ¿no? Disculpe que le corte. Sí. Por favor, si vamos terminando su presentación, Sí. considerando que también tenemos otros compañeros panelistas que nos acompañarán, y básicamente para despejar algunas dudas que se puedan presentar en este momento. Entonces, ahora las normas ya se aprobaron, el procedimiento simplificado ya fue creado, las normas complementarias ya se emitieron, y ahora que, bueno, en el Perú se han vuelto a retomar todas estas actividades, entonces ya estamos listos para salir a implementar este nuevo procedimiento en el país, ¿no? Bueno, básicamente es nuestro trabajo en resumen para este año
y para el 2020 apunta hacia ampliar todo el uso de medios tecnológicos para mejorar nuestras actividades de fiscalización y de sanción, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y por su atención, y quedo atenta a cualquier consulta que pudiera haber de la presentación. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Rosario Rojas de Sutran desde el país de Perú. Lo propio también saludamos a quienes nos siguen desde las diferentes plataformas virtuales como es Zoom y de igual forma Facebook Live. Claro, también vamos a dar paso a despejar algunas inquietudes que se han presentado a lo largo de esta temática. Algo importante que mencionó fue el tema de fiscalización. En el tema de fiscalización hemos hablado de medios electrónicos para fiscalizar. ¿Cuál podemos determinar que ha sido el que más sobresale o ha sido de alguna forma más efectivo en cuanto a dar solución a esta problemática? Es que en realidad la complejidad del incumplimiento normativo es amplio y es grande, ¿no? Lo que la teoría económica te dice que tú debes, como un órgano fiscalizador y sancionador, debes apuntar hacia disuadir la conducta. Entonces, la disuasión tiene dos variables sumamente importantes, ¿no? El brazo fiscalizador y el brazo que se encarga de hacer que esa fiscalización sea efectiva, es decir, que la sanción sea efectiva. No te sirve de nada imponer muchas actas si nunca los agentes infractores van a recibir la notificación, ¿no? Ni viceversa. Podrías tener un gran procedimiento sancionador, pero tener muy poca cobertura en la fiscalización. Entonces, necesitas ir a la par con esas dos aristas de la fiscalización. Por eso no se ha descuidado en la gestión crecer tanto en la capacidad de fiscalización y fortalecer todo nuestro procedimiento sancionador. Y hemos desplegado un conjunto de herramientas tecnológicas para fortalecer ambas aristas, ¿no? Un proyecto sumamente importante y que también va a cambiarle mucho más todavía el rostro a la fiscalización en el Perú va a ser nuestro proyecto de casillas electrónicas, ¿no? En el Perú estamos trabajando en eso, las normas ya están, ahora ya estamos en la parte operativa de cómo va a ser la implementación, pero eso claramente también nos va a reducir todavía más ahora en la coyuntura del COVID, nos va a reducir y optimizar más el procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, no debemos descuidar, creemos, y la teoría también así lo dice, que no debemos descuidar en la capacidad y en la tarea de disuadir ambas aristas, la fiscalización y la sanción, ¿no? Agradecemos por su respuesta a esta inquietud. También tenemos dentro de quienes nos acompañan en esta sala la formulación, si bien es cierto, también estamos hablando de lo que es la formación de los conductores profesionales. ¿Cómo buscar una fiscalización eficiente y que realmente se refleje esta fiscalización en cuanto a evaluar a las escuelas de conducción? A ver, aquí el cambio que ha pasado en el Perú ha venido acompañado de un cambio normativo fuerte, ¿no? Teníamos un reglamento de licencias de conducir que distorsionaba mucho el sistema de formación de los conductores, ¿no? Entonces, se ha fortalecido mucho el procedimiento de cómo se forma un conductor, cómo se evalúa al conductor y cómo ahora el órgano sancionador o fiscalizador incrementa su cobertura de fiscalización, ¿no? En el plan, por ejemplo, nosotros tenemos un plan de fiscalización para el año 2020 y nosotros hemos implementado una metodología de, por ejemplo, ¿no? a las escuelas de conductores, a los centros de evaluación, por lo menos una vez al mes se les tiene que fiscalizar, ¿no? Entonces, eso le da predictibilidad a tu fiscalización, porque cada entidad sabe que su probabilidad que lo vayan a inspeccionar en ese mes es 1 entre 30, ¿no? Entonces,
sabe que por lo menos en el mes va a ser fiscalizado una vez. Y eso también hace de que ellos puedan incorporar eso y adoptar las medidas correspondientes porque saben que van a ser fiscalizados en el mes. Entonces, las metodologías deben de buscar mejorar, mejorar sobre la base de los resultados si ese esquema está funcionando o no. Respecto de lo que teníamos en el 2018, por ejemplo, no se llegaba ni siquiera a inspeccionar una vez al mes a todas estas entidades. Ahora sí lo estamos logrando. Vamos a tener una evaluación y vamos a ver si esa forma, por ejemplo, ha tenido ha disuadido más o debemos de apuntar, por ejemplo, más bien a identificar, no sé, estábamos usando, por ejemplo, hacer grupos de estas entidades, quizá los más infractores, tener un esquema más duro con ellos, no una vez al mes, sino muchas veces más. Entonces, todo eso es un resultado de una evaluación que se nutre de estudios internos que hacemos para saber hacia dónde continuar, ¿no? Perfecto. También tenemos otra inquietud en cuanto al tema de fotomultas. En el caso, por ejemplo, acá en Ecuador, esto ha causado una gran contradicción o resistencia a nosotros el hablar de fotomultas. Allá en Perú, ¿cómo lo han tomado esta alternativa? Considerando que, si bien es cierto, dentro de los parámetros para nosotros poder ejecutar las fotomultas, básicamente es en exceso de velocidad, en exceso de velocidad. Y claro, esto se lo ha determinado en base a un estudio en lo cual determina los rangos máximos y mínimos que se podía implementar en cuanto a la velocidad de un determinado vehículo. Pero claro, ¿cómo llegar con ese mensaje a los conductores y de igual forma cómo lo han tomado en Perú este ámbito, lo que es las fotomultas? Qué bueno que nos comentes esto creo que es parte de lo interesante de este tipo de ambientes, porque creo que las autoridades y las entidades públicas y privadas pueden compartir sus experiencias, ¿no? Como bien mencionas, cuando tú introduces un nuevo esquema de fiscalización, tienes que prever de que de todas maneras van a haber grupos que te van a buscar cuestionar, estás detectando ese tipo de conductas que antes, nosotros ahora hemos sacado cinemómetros, por eso estamos haciendo los proyectos de córticos, pero digamos, con no una cantidad abrumadora que tenemos de cinemómetros en carreteras, hemos logrado detectar un gran número de excesos de velocidad y hemos tratado de ser muy cuidadosos con las normas que están en torno a esa fiscalización, porque justamente eso ha minimizado los reclamos, ¿no? Sí hemos tenido en los primeros meses, querían quemar muchas de nuestras oficinas, los gremios de transporte, porque les empezaron a notificar y empezaron a llegar y quizá ahí también es ver cómo haces la estrategia de notificación, ¿no? Porque por un tema también de recursos y de logística, sacamos una notificación a una región, por ejemplo, grande, y todos los transportistas de esa región lo recibieron y fueron a nuestra oficina concentrada ahí y casi la queman. Entonces, ¿qué ha permitido que, por ejemplo, nosotros hagamos exitosos de esto? Que hemos tratado de cumplir al pie de la letra lo que dice la norma. ¿Y qué dice, por ejemplo, nuestra norma de tránsito? Dice que cada velocidad que tú fiscalices tiene que tener atrás un expediente técnico que respalde el por qué, por ejemplo, en ese tramo es 45 kilómetros por hora máximo, ¿no? Entonces hemos buscado con el ministerio todos los expedientes técnicos de todas esas señales y solo en aquellos tramos donde hemos conseguido todos esos expedientes de respaldo es ahí donde nos hemos instalado y con esa certeza hemos salido, ¿no? Entonces han buscado cuestionar, pero ¿por qué 45? ¿Por qué me estás controlando con ese tipo? ¿Por qué no me permites correr a 80 ahí? ¿Por qué 45? ¿No? Entonces tenemos los estudios de respaldo y estamos cumpliendo con la norma de tránsito y bueno, tampoco tienen ya muchos argumentos con esa situación. Entonces, hasta ahora hemos logrado salir victoriosos de todos los reclamos que han habido, ¿no?
Mesías, ¿te parece si invitamos también a Shirley y ya que tenemos a Rosario? Rosario, mil gracias por tu exposición y todas tus preguntas, no te vayas. No, Y hacemos una mesita de trabajo acá, un panel con Shirley. Shirley, ¿estás por ahí, por favor, de Colombia? La directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Colombia. Y miramos unas preguntas porque el chat está a reventar, la gente está participando muchísimo, dos muy buenas exposiciones y quisiéramos hacer dos preguntas. Shirley, confírmame si estás por ahí para que participes en este panelcito entre los cuatro. Claro Shirley. que sí, aquí estoy. Perfecto, qué bueno, Shirley. Con cámara y todo me parece fabuloso. Hay una pregunta que ha rotado por ahí porque hemos visto que en los dos países, en Perú y en Colombia, se están realizando acciones. Pero ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que han visto ustedes desde el sector público, desde el lineamiento de política pública, para poder realizar esas acciones? ¿Qué es lo que más lo obstruye? Ya Rosario había hablado un poco sobre el tema del valor público, ¿no? La gente quiere ir a quemar el tema del control y ese tipo de cosas. Entonces quisiéramos saber de las dos, ¿cuál es ese mayor obstáculo? Shirley, por favor, cuéntanos cuál es el mayor obstáculo en Colombia para llevar lineamientos de política pública. Bueno, claro que sí. Mira, yo te voy a hablar primero de un lado, por un lado, un reto que tenemos precisamente con los usuarios, con los actores viales, y como ya lo presentaba y lo mostraba en la presentación, y es un reto en comportamiento humano. O sea, es poder tener unas estrategias, incluso a nivel de territorios, que vayan encaminadas a cambios de comportamiento. Ya lo presentaba que 9 de cada 10 accidentes que nos dejan víctimas fatales se dan por fallas en el comportamiento. Entonces es no solamente trabajar y que las entidades territoriales puedan lograr una coordinación entre ellas e incluso más allá del nivel urbano, porque si vemos que hay unos temas en conmutación laboral que también influyen, conmutación por tipo laboral o por estudio que también influyen en temas de seguridad vial, entonces es que se pueda lograr una coordinación a nivel de territorio enfocadas en unas estrategias que vayan encaminadas a comportamiento humano. Otro gran reto que tenemos, digamos, y es poder lograr precisamente esta articulación, porque no son solamente las entidades a nivel del gobierno nacional, viéndolo desde un punto de vista horizontal, no es solamente desde el Ministerio de Transporte, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hay participación y de hecho lo tenemos así en nuestro Consejo Directivo, del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, o sea, de los otros ministerios desde el Gobierno Nacional que puedan lograr articular esas acciones y lograr una coordinación con los territorios. Yo creo que ese es un gran reto y es la coordinación y articulación en estrategias a nivel vertical, pero también horizontal entre los diferentes actores ya luego en el territorio. Muy bien, Shirley. Muchas gracias por tu respuesta. Rosario, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ha sido esos retos, ese mayor obstáculo en Perú para llevar estos lineamientos de política pública de seguridad vial, que pues su fin ulterior es salvar vidas? Entonces, ¿cómo ha sido ese reto? Es un fenómeno, como mencionaba Shirley, sumamente complejo, ¿no? Estamos hablando de quizá que muchas veces hay muchas entidades o muchas gestiones que no priorizan necesariamente todos los servicios que están sobre la infraestructura. A veces políticamente es mucho más vendible inaugurar obras que pensar en los servicios que se prestan encima de estas obras. Entonces, depende mucho, o sea, creo que uno de los principales retos es la prioridad que le ponen en la política pública a la seguridad vial, ¿no? Eso es que esté en la agenda política y que existan todos los esfuerzos y todas las ganas y el empeño para sacar adelante esta política pública es importante, porque necesitas mucho respaldo a todo nivel para sacar adelante cambios normativos, nuevas estrategias de fiscalización, porque naturalmente cuando haces cambios van a venir reclamos, y si no tienes el respaldo y no está bien articulada una estrategia, se puede caer todo. Entonces tienes que ir avanzando poco a poco, hilando fino, y creo que otro reto importante es que en países como el nuestro, la conducta de nuestros agentes
hay que estudiarlas, hay que comprenderlas bien, ¿no? Y entonces creo que nos falta mucho, tenemos que comprender bien, por ejemplo, qué motiva a la gente a usar los servicios de transporte informal, a pesar de que existe la oferta formal. ¿Qué motiva a los conductores a correr y correr cuando hay señales de velocidad, cuando tú tienes un contrato laboral? ¿Qué motiva a no respetar las jornadas de conducción a las empresas de transporte, ¿no? ¿Por qué ese comportamiento de querer ganar y ganar a costa de que se te pueda caer un bus y morir mucha gente? Es decir, yo a veces pienso que deberíamos estudiar realmente si nuestros agentes económicos son racionales, porque a veces racionales en términos económicos, ¿no? No sé si están midiendo bien los riesgos a la hora que deciden, por ejemplo, no poner el conductor de reemplazo y sacarlo. Entonces, es un tema cultural, es un tema que no se está disuadiendo correctamente. Entonces, sí necesitamos continuar estudiando y evaluando permanentemente esos fenómenos, ¿no? Por eso, no solamente con todo el esquema disuasivo, sino también estamos apuntando hacia el lado de la prevención, hacia el camino de la persuasión, ¿no? O sea, estamos trabajando en esas dos líneas. Si bien los impactos son distintos, pero creo que no deberíamos descuidar esas dos líneas porque hay un tema conductual claro, ¿no? Muy bien, Rosario, muy bien, súper claro. Ya estamos terminando, vamos a hacer la última pregunta, pero antes de eso, varios anuncios queremos hacer. Uno, va a estar el enlace para registrar la asistencia al evento en el chat, va a estar activo solo por 30 minutos, así que lo van a poder tener en el chat. Dos, las ponencias, ahí ya está el enlace en el chat, ya lo pueden ver y pueden registrar su asistencia. Dos, las ponencias, ya Shirley muy amablemente nos compartió ya su ponencia, lo vamos a enviárselo a sus correos cuando hagan el registro y esperamos de Rosario también que nos comparta su buena presentación para enviársela porque la gente les ha gustado muchísimo y quieren esta información. Quiero cerrar esta tanda de preguntas porque ya Mesías nos va a presentar a la siguiente panelista, otra mujer, que ha sido fabuloso esto, con un grupo de mujeres que trabajan fuerte por la seguridad vial y eso nos encanta. ¿Qué pasa en Colombia y el Perú con la articulación con organismos internacionales o con organismos multilaterales? ¿Sí hay ese tipo de alianzas? ¿Sí se está pensando en trabajar con estos entes para diseñar política pública, para diseñar acciones, todo esto que hablan de visión cero y este tipo de cosas? ¿Cómo están en los organismos internacionales participando en cada uno de los países? Shirley, ¿tú cómo vas en Colombia con esas alianzas con organismos internacionales? Claro que sí. Mira, nosotros en este momento, de hecho, nosotros somos miembros del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial, somos miembros activos de UCEVI, estamos participando tanto en su consejo directivo como miembros activos. Estamos trabajando con ellos no solamente en cómo mejorar la información, la calidad de la información que se produce y que se pueda utilizar a nivel de comparación entre los diferentes países iberoamericanos, sino también cómo compartimos buenas prácticas y experiencias. De hecho, próximamente vamos a realizar un foro con participación de los diferentes miembros y países del CEBI, que es precisamente buscar estos factores comunes que tenemos. Por ejemplo, en un consejo intergubernamental que tuvimos la semana pasada, estábamos viendo que países latinoamericanos, la mayoría, tenemos, digamos, como que el mismo diagnóstico en cuanto al actor vial y tenemos una problemática concentrada en motociclistas. Entonces, es cómo nos podemos compartir esas buenas prácticas y acciones que cada uno de los países está implementando en las diferentes estrategias para aprender de nosotros. Entonces, efectivamente lo estamos haciendo, no solamente a nivel de información, sino también de intervenciones y de cómo los aprendizajes pueden ser utilizados por otros países para mejorar las estrategias y mejorar nuestras cifras en seguridad vial. Fabuloso, Shirley. Rosario, ¿cómo lo ves con el tema de esas alianzas internacionales? ¿Cómo está Perú y cómo lo planea? Bueno, nosotros como sector transporte estamos recibiendo en distintos proyectos, no nada más desde Sutran, apoyo internacional, ¿no? Hay un intercambio con Corea, con el Ministerio de Transportes, están ayudando a implementar un centro de monitoreo grande para vías, etcétera, ¿no? Porque están poniéndole mucho énfasis también al componente de la infraestructura,
y nosotros desde Sutran ya directamente, por ejemplo, ahora estamos recibiendo mucho apoyo del Banco Interamericano para la formulación de distintas iniciativas, ¿no? Estamos ahora cerrando este proyecto de control con radares en carreteras con su apoyo, y hay mucha, creo que hay mucho ímpetu de agentes que una vez que cuando tenemos las ideas claras, yo creo que hemos tenido éxito en recibir ayuda, ¿no? Perfecto, fabuloso.